Biblia gratis. Intente con Jesús. Biblia gratis. Me pregunto cuál será el valor. Más allá de la búsqueda. Verdad. Búsqueda. Peligro. Minas. Real o falso. Libertad. Esperanza. ¿Qué está sucediendo? Señales. Más allá de las creencias, la búsqueda de la verdad. Frontera Francia-Italia. La Biblia ha tenido altibajos. Antes que existiera la imprenta, la Biblia era copiada a mano, en un lenguaje que la gente común no podía entender. Además de esto, la Iglesia había prohibido su lectura. Pero la Iglesia no tenía un monopolio total sobre las Biblias. Hace más de 500 años, hubo un grupo herético de rebeldes, los valdenses. Vivían en los valles valdenses, en los Alpes italianos, al otro lado de la frontera con Francia. En sus refugios de montaña, copiaban partes de la Biblia a mano. A diferencia de las Biblias latinas de las iglesias, ellos escribían en la lengua común, que las hizo populares y fáciles de entender. Buongiorno. Favorisce i documenti per cortesia? Grazie. Maresciallo, diamo un'occhiata alla macchina intanto? Sì, buongiorno, sono il tenente La Guidara. Un instrumento de aire aborigen. Il soggetto è Murison John Alexander. 22 gennaio 1973. Santa Biblia. ¿Es una Biblia? ¿Sí? Murison John Alexander. Los valdenses escondían el material ilegal en bolsillos secretos y fondos falsos, y lo contrabandeaban desde los Alpes hacia los pueblos y ciudades de toda Europa. Fingiendo ser comerciantes, buscaban gente que estaba harta de la religión, de la iglesia, y hambrienta de una real imagen de Dios. Muy bien. Continúe. Gracias. Muchos miembros fueron capturados y castigados severamente, también ejecutados, pero no se detuvieron. Ellos estaban preparados para atravesar todo eso por la Biblia. ¿Por qué? Bueno, ellos mismos habían leído la Biblia y sus vidas habían cambiado. Habían visto una verdadera imagen de Dios, la cual era muy diferente de la religión de la iglesia. Así que, ¿por qué confiaban tanto en la Biblia? Mar Muerto. Israel.
Este es el Mar Muerto, y a pesar de las apariencias, es uno de los lugares más inhóspitos del planeta. El agua no se puede beber. Es unas 10 veces más salada que el océano. Flotamos sin esfuerzo. Y el lodo tiene beneficios para la piel. Se supone que la deja suave y evita el envejecimiento. Espero que sea así luego de que me lo quite. Toda esta inmensa zona es seca y salada, lo que la hace un entorno natural perfecto para la conservación. Tal vez debería quedarme aquí un poco más. Qumran, Israel. Tal vez el mejor ejemplo de la capacidad de esta zona para preservar salió a la luz de una manera muy inesperada. En 1947, según cuenta la historia, un joven beduino, Mohamed el Lobo, y su primo buscaban por aquí una cabra perdida. Pensando que la cabra podría haber deambulado hasta una de las muchas cuevas que salpican toda esta zona, decidieron echar un vistazo alrededor. Lamentablemente estaba oscureciendo y sin antorchas los beduinos no podían ver. Así que arrojaron piedras en la cueva para ver si golpeaban a la cabra y la localizaban por su balido. Sin embargo, no oyeron a la cabra. Lo que oyeron fue el sonido de la rotura de una cerámica. A la mañana siguiente, Mohamed regresó para ver lo que había golpeado con su piedra. Lo que descubrió cautivaría al mundo y cambiaría nuestra comprensión de la Biblia para siempre. College dei Barba, Italia. Estoy en el Museo College dei Barba. En algunos lugares aislados como este, los predicadores valdenses se reunían en secreto para estudiar y escribir a mano los textos teológicos. Estas casas fueron una amenaza para las autoridades de la iglesia, quienes contrataron a los soldados para atrapar a los valdenses y dar fin a la difusión de este tipo de Biblias. Es difícil imaginar hoy en día ese tipo de persecución, ¿cierto? I can't sleep, but at least I have my belief in this hungry land where the word of life is read. In the underground, A veces en nuestras vidas el sol está cubierto por nubes, pero eso no quiere decir que no existe, está allí. Exacto.
La Biblia nos habla de que en nuestras vidas tendremos muchos días nublados, pero que detrás de esas nubes tenemos la luz, el sol, tenemos la esperanza de vida. No debemos dejarnos abatir por esos días grises, nublados. Siempre hay esperanza. La vida en la cárcel era muy difícil humanamente. Tenían que atravesar por muchas cuestiones físicas. Yo era una persona totalmente inocente. Jamás había cometido un delito. Estuve preso porque había comenzado a proclamar que Dios estaba vivo, que en la China comunista atea, Jesús era una realidad. Y esa fue la razón por la que yo estuve en la cárcel. En los momentos de prueba es cuando el Señor más está con nosotros. Sí, entonces el gobierno consideró que era un criminal, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo que estuvieras todo ese tiempo en la cárcel? ¿Qué pensaban de ti? Sabes, me dijeron que era el contrarrevolucionario más peligroso de China. No entendía siquiera en qué estaba en contra, pero luego el Espíritu Santo me hizo comprender. Cuando uno comienza a predicar en una nación comunista atea que ha lavado el cerebro a la gente diciéndole que no hay Dios, y empiezas a predicar que Dios está vivo, por supuesto, desde el propio punto de vista del gobierno, eres un contrarrevolucionario. En la prisión te interrogan y te torturan. Y recuerdo que lo primero que me preguntaron fue cuántas Biblias tenía escondidas y cómo las obtuve, quién me las dio, dónde las conseguí. Y eso fue lo que me hizo dar cuenta en qué posición me encontraba. Lo que llama la atención es que hayas podido hacer frente a tanto maltrato y a tanta tortura. Luego me preguntaron dónde estuviste predicando la Biblia. Y entiendo que también te preguntaban a qué personas habías impulsado a tener tus mismas creencias. ¿Cómo soportar tanto maltrato? ¿Será algo sobrenatural? Sí, nadie me había preparado para toda esta persecución, para todo este sufrimiento y dolor y sobre cómo responder todas estas preguntas, pero decidí que no iba a contestar nada. Por supuesto, utilizaron todas las torturas conocidas, todas las torturas que has visto alguna vez, las han usado conmigo. No se preocupan por los derechos humanos, utilizan todo lo que tienen al alcance para conseguir respuestas. Cuando comenzaron las torturas pusieron mi mano sobre la mesa y con una jeringa, con una aguja muy gruesa, empezaron a inyectarme ácido debajo de las uñas, una tras otra. Y recuerdo que me decían, dices que no serás un Judas, pero te haremos hablar. Él conoce la historia. Claro que sí, y puedo asegurar que da testimonio de hasta dónde puede llegar la crueldad del ser humano. Quien no tiene al Señor en su corazón es capaz de las maldades más indecibles, más increíbles. Otro ser humano no puede comprender el intenso dolor físico que padecí. En lo único que pensaba mientras me desvanecía por el dolor era en Jesús en la cruz cuando dijo, Eli, Eli, lama sabactini. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sentí que estaba solo, yo con mi dolor. Es increíble sentir esa soledad, ese abandono. Pero hasta en eso está el Señor, luego lo sabemos. Hasta en eso nos acompaña. Él está llevando nuestra carga, aun cuando en ese momento no podamos verlo ni percibirlo. Y doy gracias a Dios porque hayas podido sobreponerte a tremenda experiencia, porque es así como mucha gente se acercó a la persona de Jesús, dado tu testimonio. No era un creyente muy afanoso. Le dije, Señor, para mí la muerte sería una liberación. Señor, permíteme que no vuelva a padecer este dolor. A veces la carne es débil, pero por eso está el Señor sosteniéndonos, para que soportemos lo insoportable. Solo con su gracia y con su poder podemos sobrellevar situaciones humanamente intolerables. Y fue en ese duro momento que Jesús se acercó y me dijo, Hijo, conozco el dolor que pasas ahora. Abriré una puerta que ningún hombre podrá cerrar. La gracia del Señor es maravillosa, es inconmensurablemente grande. Él nos enseña que pese a todo, nos brinda una paz que sobrepasa todo entendimiento. °48, 3% de humedad. El sonido que Mohammed escuchó en la cueva fue la ruptura de una vasija. En su interior había pergaminos,
extraños manuscritos antiguos que habían permanecido conservados dentro de la cueva por generaciones. Fueron colocados allí por una secta judía conocida como los esenios. Ahora bien, no era la única vasija o la única cueva. En total, resultó que había 11 cuevas y más de 900 manuscritos. Los esenios escondieron los rollos en una época de persecución religiosa por los romanos, con el fin de evitar que los pergaminos fueran destruidos. Santuario del Libro, Jerusalén. Mientras los eruditos estudiaban estos pergaminos, descubrían que casi la mitad de ellos eran copias de la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento. También sabían que por el estilo de escritura, muchos de los documentos se habían escrito más de un centenar de años antes de Cristo. Por siglos los eruditos discutieron sobre la fiabilidad de la Biblia. En todas esas copias, ¿se deslizaron errores? ¿Se cometieron errores? ¿Las historias de la Biblia eran más extrañas? Ahora los estudiosos tenían copias de 2000 años para compararlas. El papel de un curador de los rollos del Mar Muerto es, en realidad, para asegurarse de que las próximas generaciones tengan la oportunidad de ver los rollos originales descubiertos por los beduinos en los años 40 y tener una idea completa de la tremenda importancia que tienen estos documentos para la comprensión del origen del judaísmo y el cristianismo. Dr. Royman, supongo que la mayoría de los visitantes que vienen a su museo vienen a ver el rollo de Isaías. Así es. Entiendo que estos rollos están prácticamente completos. Así es. Entonces, en Qumran se descubren casi cerca de unos 1000 documentos, pero casi de 200 o más manuscritos bíblicos y uno es copia completa de un libro de la Biblia. Y es el maravilloso rollo de Isaías, descubierto por los beduinos en la Cueva 1 en el año 46 o 47. Y es una versión completa de los mismos libros bíblicos que usted y yo tenemos en casa. Los 66 capítulos del libro tradicional de Isaías están contenidos en este particular documento, el segundo rollo más grande que se ha descubierto en el desierto de Judea. Acaba de decir algo muy emocionante. Sí, es mucho más que excitante. Porque aquí tengo sí. una copia en español, por supuesto, de Isaías. Permítame encontrarla. Aquí está. Así que usted dice que todo lo que está escrito aquí, los textos, en esencia son los mismos. Así es. Así es, esencialmente los mismos. Pero eso es muy, muy significativo. También el hecho de que, y no es menos importante, que no se trata de cultura, se trata de una enorme tradición viva. Durante miles de años, esta tradición se mantuvo por personas que creían firmemente en el poder de la palabra. Y pensar que hoy en día, y en una cultura que es tan poderosa con la imagen, no tenemos ningún DVD de Isaías, ni siquiera sabemos cómo era el muchacho beduino. Pero tenemos la palabra del profeta Isaías. Los rollos del Mar Muerto son el testimonio físico de las palabras de Isaías y sus oráculos. Y su mensaje de paz universal, el cual pronunció hace 2100 años en la tierra de Israel, aún hoy es sumamente relevante. Estocolmo, Suecia. Nunca olvidaré lo que sucedió una mañana.
Una vez a la semana nos daban un pequeño trozo de pan al vapor. Estaba tan hambriento que ya estaba por empezar a comer mi pequeña porción de pan cuando el Espíritu Santo me decía, debes dar ese pan al asesino en serie. Dale tu pan a él. Yo no quería hacer eso. Sentía que necesitaba comer ese trozo de pan. Y hablaba con el Espíritu Santo. Le dije, Señor, solo una vez a la semana me dan este pequeño trozo de pan al vapor. Soy un ser humano. Mi cuerpo necesita comer este pan para sobrevivir al menos una semana más. Por favor, Señor, no quites mi alimento, no me quites mi pan. Yo no podía comprender por qué el Señor estaba realizando este pedido, por qué me lo pedía. El Espíritu Santo vino hacia mí con una palabra de la Biblia. Me dijo, dale algo para comer, dale algo para comer. El Espíritu Santo me pedía que le dé de comer. No por nada se dice, y es bíblico, que las cosas del Señor son locura para la mente humana en muchos casos. Lo que Él te pedía era incomprensible para la mente humana. Nunca podré olvidar la mañana siguiente cuando le di los trozos de pan al asesino y vi cómo de sus ojos comenzaron a brotar lágrimas. Él se puso de rodillas y me decía, eres mi Salvador, mi persona de la gracia. Y yo le expliqué a este hombre, no es que yo te ame tanto, sino que Jesús es quien vive en mí. Él te ama. Él me mandó a darte este pan. Y él comenzó a decir, gracias Jesús, gracias. Él nació de nuevo, gracias a Dios, porque fuiste su instrumento idóneo, el instrumento del Señor, a fin de dar a conocer su palabra a alguien que estaba necesitándola de hecho y que por eso nació de nuevo. Y esa fue mi oportunidad de compartir abiertamente con todos esos 20 criminales en mi celda quién es Jesús en realidad, lo que Él había hecho por cada persona, por cada pecador en este mundo. Y todos lloraron y se arrodillaron. Los corazones quebrantados, lo que el Señor puede hacer siempre que alguien abra su corazón a su palabra y a su influencia curativa, porque el Espíritu está allí. La Biblia no fue escrita de una sola vez. Terminarla tomó más de 1500 años. Algunas partes fueron escritas por reyes, otras por pescadores, comerciantes y agricultores. La Biblia incluye poesía, historia, parábolas, profecías y narrativa. Un documento de tal alcance sería aleatorio y fragmentado, así que sorprende que un libro tan diverso, tan ampliamente traducido y copiado, tendría semejante narración cohesiva. Imagínense si un libro de hoy fuese escrito durante más de 1500 años por 39 autores. ¿Qué aspecto tendría? ¿Acaso tendría un denominador común notable? ¿Sería totalmente consistente? En el mundo actual hay muchas creencias diferentes. Pero más allá de todas ellas, hay una verdad acerca de Dios que está descrita en la Biblia. Esencialmente, la Biblia sigue una línea argumental. Cuenta la historia de Dios, libre, hermoso, potente y a la vez malentendido. Puede convencer al mundo de su existencia, pero no obligará a que su pueblo lo ame. La armonía se rompe por la catástrofe. Se lleva a cabo una lucha épica. Hay dos extraños. Un héroe emerge, un villano queda expuesto. Hay romance en todas partes, y todo termina en el momento en el que vencen la verdad y el bien, y la paz y la armonía se restauran en la tierra. Hace un llamamiento a la eternidad que está grabado en nuestros corazones. Es como un mapa con un punto rojo que dice, usted está aquí. Nos dice de dónde venimos, lo que está pasando y a dónde vamos. Es la historia más grande jamás contada. No es de extrañar que este libro nunca desaparezca. La religión en el mejor de los casos es como ir a un restaurante y solo estudiar el menú, pero nunca disfrutar de la comida. Usted lee lo que está ahí, pero nunca hace el pedido y nunca le sirven la comida. El verdadero cristianismo es la experiencia personal de recibir a Jesús en nuestra vida. Es algo que te cambia la vida, es algo que te llena. Definitivamente te llena el corazón. Amén. Te cambia la vida por siempre. No lo dudes. Doy gracias a Dios de que podemos hablar de vidas cambiadas por el amor de Dios.
Debido a esta persecución, los valdenses fueron obligados a adorar en cuevas como esta. Aquí leían la Biblia y adoraban a Dios en su propio idioma. Esta experiencia personal es algo que todavía disfrutamos hoy en día. Se burlaban y recibían latigazos en sus espaldas. Otros morían encadenados. Algunos murieron por lapidación y aserrados por la mitad. Otros fueron asesinados con la espada. Algunos fueron cubiertos con pieles de ovejas y cabras, hambrientos, oprimidos y maltratados. Eran muy buenos para este mundo. Ellos vagaron por el desierto y las montañas, escondidos en cuevas y hoyos en el suelo. Históricamente la Biblia ha sido un libro fuera de la ley. Sin embargo, en tiempos de adversidad, la Biblia floreció. Muchas personas murieron para preservarla. Y la gente sigue sufriendo y muriendo hoy en día. Tal compromiso por lo menos tiene que hacer que se pregunten, ¿por qué tanto alboroto? Cuanto más descubro a la Biblia, más veo que ella muestra a Dios por lo que Él es en realidad. Él es bueno, es justo, es paciente y está enamorado de cada uno de nosotros. Nos ofrece una vida que va más allá de nuestros sueños más locos. Pero hay fuerzas a la vista y ocultas que prefieren que usted y yo no sepamos nada de esta vida y que no lleguemos a ver la imagen de Dios. La Biblia tiene un mensaje simple para ellos. No van a ganar. Isaías simplemente dice, los hombres son como la hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Cuánto cuesta la Biblia? Cuesta todo.